La acción de pensar. ¿Estás listo para invertir en lo más importante? Bienvenido a La Acción de Pensar, el podcast donde Alfredo Chaumer y José Vergara te llevan en un viaje reflexivo a través del mundo de las inversiones, la actualidad y el desarrollo profesional, con perspectivas y análisis críticos. Te ayudaremos a tomar acción. Bienvenidos a la acción de pensar, la acción que genera más valor, una iniciativa de José Vergara y mi persona, Alfredo Chaumer, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, tema que titulamos ¿Cómo emigrar y no frustrarse en el intento? Saludos, José, ¿cómo andas? Bien, Alfredo, ¿y tú cómo estás? Excelente. Bueno, bien entusiasmado de poder abordar hoy un nuevo tema acá y este tema tan interesante y quizás tan siempre de vanguardia en el día a día de los venezolanos, en el día a día incluso de muchos países latinoamericanos, como es el tema de emigrar, ¿no? Que por Sí, algunas personas ha sido catalogado de una forma, otras veces visto como algo obligatorio, otras personas lo ven como algo bueno, de querer buscar un futuro mejor, pero no quedarse a reconstruir. Entonces, bueno, siempre hay muchas opiniones encontradas, ¿ok? sí, Aquí la sí, idea no es plantear solamente un punto de vista, sino hablar sobre todo, en tu caso, de tu experiencia eh, como persona en la cual que vives ahorita como venezolano, que vives desde hace unos años en 10 años. Canadá, de hace 10 Sí, años ya en Canadá, y bueno, también desde mi punto de vista de una persona que vive en Venezuela, que evidentemente siempre tiene latente esa posibilidad de emigrar, pero que no lo ha hecho todavía. ¿Okay? Entonces, bueno, claro. José, cuéntame, ¿cómo andas? ¿Cómo está todo? Y vamos a ver, ¿qué introducción tenemos a este tema? Bueno, el tema de la migración es un tema complejo. Yo pienso que hablar de migración tiene diferentes aristas, ¿no? Incluso diferentes también opiniones. Hay personas que no están de acuerdo con la migración porque piensan que construir un país desde las bases. Otros piensan que mejor es irse, aprender, adquirir nuevas herramientas y volver al país para poner esas herramientas en práctica. Otros tienen como un repudio hacia el país que los vio nacer, hasta el país que yo voy a decir que les dio educación, que les dio la manera de comer, la costumbre, la cultura. Eh, entonces, es un tema, por eso le digo que es un tema muy complejo que tocar, ¿no? Y probablemente este podcast no le vaya a caer bien a algunos, otros les pueda caer bien, pero yo pienso que hay que hablar desde cada punto de vista, ¿no? De cómo tú lo veas. Yo, yo estoy de acuerdo con todos los puntos de vista, de las personas que decidieron quedarse, construir el país, de las personas que decidieron irse, tener un mejor futuro, pero sí no estoy de acuerdo con aquella persona que repudia al país porque el país no es culpable de las condiciones que se pudo haber encontrado en el año 2017, 2016, De las malas gestiones que se han desarrollado de las también. malas gestiones. Y ahora, como se ha visto una pequeña mejora, vamos a decirlo de esa manera, para no caer más profundo, comienzan a tirarle piedra a esa mejora que pueda estar teniendo el país. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo con ese tipo de personas, especialmente hablando de la migración venezolana, porque creo que somos del tipo de migración, somos los más jóvenes emigrando, ¿no? O sea, si nos comparamos con los colombianos que vivieron una tragedia en los años 80, en los años 90 y siguen viviendo con el tema de la migración forzada por el, para Los la, españoles, que también tuvieron una migración muy fuerte en los décadas españoles pasadas. cuando la guerra civil, exactamente, los mexicanos siempre buscando un mejor futuro también en Estados Unidos, incluso acá en Canadá, los cubanos que nos decían hace mucho tiempo, tengan cuidado, eso se parece a lo que pasó en Cuba, eso se parece. Nosotros decíamos, no, vale, esto no es una isla, nosotros ustedes porque son una isla, están aislados. Bueno, fíjate que nos tocó tomar decisiones duras, Alfredo. Te voy a decir que la migración es dura, ¿ok?
Y yo te hablo de Totalmente, total. mi punto de vista y el punto de vista de otras personas que he escuchado. Claro, fíjate, siempre lo tomo en consideración de que existen diferentes tipos de migración. La migración es un tema súper interesante desde el punto de vista sociológico, ¿ok? Porque estamos hablando de la movilidad, la movilidad de grupos sociales de forma masiva, ¿ok? La migración no es un fenómeno nuevo. Hay personas que únicamente, como que ahorita, claro, en el tiempo, en la época en que estamos viviendo, la migración más fuerte que podemos ver es la migración de los venezolanos buscando un mejor futuro, pero en décadas anteriores había movimientos migratorios con Sí, tanta o mayor magnitud que la que podemos ver hoy en día con los venezolanos, ¿no? Eran épocas pasadas, era un contexto totalmente distinto, pero la migración no es un fenómeno nuevo, la migración es algo que se viene dando desde siglos pasados buscando movilidad, ya sea por el beneficio personal o beneficio colectivo, ¿no? Creo que lo ujú, primero que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de migración tenemos que especificar que hay muchas formas de emigrar, ¿no? ujú, Ahí está la migración estudiantil, que es aquella migración en la cual una persona joven o en edad de desarrollar algún tipo de estudio migra a otro país para adquirir conocimiento, para hacer un posgrado, para estudiar, ¿no? sí, Quizás es la migración un poco más light que podemos estar viendo, porque no es una migración en la cual la persona se va más bien porque quiere buscar otro tipo de educación o porque quiere una educación, o quiere estudiar alguna carrera o alguna profesionalización que no la ve en su país, ¿no? Está la migración laboral, que también, por ejemplo, acá en la década de los 80 y en la década de los 90 existió en su momento cuando transferían a personas yo trabajaba, por ejemplo, en la Procter Gamble y me transferían a otro sitio, o yo ujú, trabajaba en Telcel o en Movistar o en Telefónica y te transferían a otro sitio, en ese ujú, tipo de transnacionales en las cuales muchas veces cuando te desempeñabas muy bien en tu área, podías ser transferido a otra región de Latinoamérica o a otra región del mundo, ¿no? Esa migración sí, laboral que te vas incluso con algunos beneficios ujú, dentro de todo. Y por último está lo que hemos visto, lo que choca o el mayor impacto que tiene, que es la migración forzosa. Esa migración en la cual te tienes que ir de tu país por varios motivos. Uno, porque necesitas evidentemente buscar un futuro mejor, porque las condiciones laborales son tan paupérrimas y las condiciones sociales pueden llegar a ser tan conflictivas que no ves una forma de vivir acá, ni ves una forma de tener algún tipo de futuro, y la migración forzada por persecuciones, ¿no? Que también en su momento es sí, innegable que han existido, ¿no? sí, Persecuciones y las personas se ven forzadas a emigrar y a tener que irse a otro sitio para que su vida no corra peligro, ¿no? Entonces, claro, creo que en la última es donde tenemos siempre un punto más álgido en ese tipo de migración, porque cuando desarrollas ese tipo de migración, normalmente viene con una carga psicológica muy importante, ¿no? El que migró porque se fue a estudiar, bueno, se fue contento, fue porque quería adquirir conocimiento, va a conocer otra cultura, pero el que migra forzosamente es sacarlo de un entorno en el cual muy probablemente, como le pasó a muchísimos venezolanos, no se quería ir. Y sencillamente te exacto, tuviste que ir para poder tener una mejor condición de vida. exacto, Creo que esa parte es súper importante siempre destacarlo, que eso tiene un componente psicológico muy importante. O sea, a veces se habla y dice, bueno, pero es que Pedro Pérez, como él está ahora en otro país, él ahora está frustrado. Bueno, hay muchísima gente que con todo el respeto y con toda la carga positiva de la palabra desarrolla un sentimiento de frustración hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, se tuvo que venir en condiciones muy difíciles, ¿no? Y sí, evidentemente tú más que nadie quizás puedes darnos luces sobre ello. Emigrar no es fácil. Emigrar no es que no, llegas exacto, y el país te dice, sí, entra aquí, aquí tienes un apartamento y aquí tienes trabajo y aquí vas a tener ahora un sueldo de tanto. No, no. Muchas personas, y lo están viendo ahorita, migraron a países en los cuales pueden tener ahorita una peor condición de vida de la que podían tener quizás en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es emigrar, ¿no? Que exacto, a veces sí, se tiende a confundir, a veces vemos los se países confunde y muchísimo, se confunde muchísimo, o sea, los trámites de legalización, o sea, a veces vemos otro país y es maravilloso ese país y es espectacular, pero para el migrante, para la persona que no es de ese país, no es tan espectacular. exacto. Entonces, hay una confusión grande con respecto a eso, porque cuando tú vas de vacaciones o a visitar a un familiar,
tú ves prácticamente lo bonito. A ver, los establecimientos, las calles, vamos a decir, las personas son respetuosas, incluso ves nieve, entonces eso te impacta, porque no estás acostumbrado a vivir una temporada invernal, y eso hace que muchas personas tomen una decisión apresurada, de decir, yo me quiero venir para acá, pero muy bien, como lo acabas de decir, una cosa es emigrar y otra cosa es Vacacionar. vivir. Exactamente, yo recuerdo la primera vez que yo vine a Montreal, yo estaba caminando por el centro de Montreal y a mí me parecía espectacular, o sea, porque en realidad tiene ese toque eclíptico entre lo moderno y lo antiguo, porque aquí esto fue colonizado por los franceses y luego, Claro. bueno, los ingleses desplazaron a los franceses y Tiene quedaron vestigios de la todavía. arquitectura. Sí, sí, todavía quedó cierto vestigio. Y entonces ahí ves un edificio muy moderno al lado de un edificio o una casa muy antigua. Y entonces a mí me gusta ese tema de, de arquitectura. Y fíjate que cuando yo llegué aquí, Alfredo, yo primero llegué a Toronto. El avión aterrizó en Toronto y yo quería conocer un poco cómo era Toronto. Había escuchado, he visto películas, pero no me llamó muchísimo la atención porque ya yo había estado en Estados Unidos. Y yo dije, esto se parece muchísimo a Estados Unidos, la arquitectura, el ritmo de vida, o sea, todo, ¿no? La persona un poco más estresada. Entonces tomé un carro, alquilé un carro y me vine a Montreal y dije, esto me gusta un poco más, se parece mucho a Europa, la gente es un poco más relajada, eh, y me gusta la arquitectura, bueno, me gusta que se habla francés, ya yo venía estudiando francés allá en Venezuela, en la Universidad Metropolitana, luego estudié en la Alianza Francesa, y yo dije, no, me gusta más esto. Por eso decidí establecerme acá. Yo no sé si tú crees en esto, pero yo de niño, fíjate de esto, de niño, yo me encontré en un estadio de béisbol, me encontré una gorra de los Expos de Montreal, un equipo de béisbol que existía Claro. aquí, que luego fue vendido a otra franquicia y se llaman los Cerveceros de Washington, algo así se llama. Yo no soy mucho de béisbol, perdóneme si las personas que saben de béisbol no me vayan a matar por esto. Yo sé que el equipo es de Washington. Eh, y yo siempre andaba con mi gorra de los Expos de Montreal para arriba y para abajo. Pero yo me la colocaba, era porque Andrés Galarraga, un beisbolista venezolano, muy famoso en su tiempo y por supuesto que dejó una marca grandísima en el béisbol venezolano, un deportista humilde y conocido, jugaba con los Expos de Montreal. Y el sueño de todo niño era ser como Andrés Galarraga, que Claro. el gato Andrés Galarraga. Y mira cómo el destino me llevó, yo sin pensar de niño, que iba a emigrar y que iba a emigrar justamente a la ciudad donde usaba la gorra que siempre andaba para arriba y para abajo. Esa fue tu Pero primera opción de migración. no, no fue primera opción. Y fíjate, desde que yo hice mi pasantía en Europa, en un barco, como ya lo dijimos en el primer podcast, en un barco, yo andaba por toda Europa, y a mí me gustó muchísimo Alemania. Muchísimo, por la historia, la cultura, por todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. No estoy diciendo que los apoyo, ¿no? Sino que todo eso que ocurrió, ¿no? Que lo malo se aprendió cosas buenas. Y yo llegué a Venezuela cuando terminé mi pasantía y yo decía, yo me quiero ir a Alemania. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacer, Claro. porque o sea, no, tú no puedes emigrar así, yo no iba a andar, nadie me iba a alquilar y todas estas cosas. Pero yo caí en Canadá, Alfredo, siempre lo digo, que es gracias al BlackBerry. Tú dices, allá, ¿cómo es esto que es gracias al BlackBerry? ¿Tú te acuerdas? No sé si tú tenías el BlackBerry. Tú en el BlackBerry, tú colocabas tu nombre, colocabas un emoticón, Claro. colocabas... Y una amiga, En el pin de en BlackBerry. el PIN, exacto, en el PIN. Y una amiga tenía el símbolo de Canadá su PIN, ¿no? Entonces yo vengo y le pregunto, todavía tenemos amistad, ya vive en México, y yo le pregunto, amiga, ¿y esa banderita de Canadá? Y ella, claro, como había mucha gente y tú tenías que hacer tus cosas escondido, me dice, no, porque quiero usarla. Ya, bueno, está bien, perfecto. Pero cuando salimos de comer, de almorzar, me llamó aparte y me dijo, no, ven acá, discúlpame cómo te respondí, pero es que había mucha gente, no quería comentarle a nadie. Y yo estoy haciendo mi proceso para irme a Canadá. Y yo le, ¿y cómo estás haciendo eso? Me dice, bueno, contraté una firma de abogados y esa firma de abogados me está asesorando. Me dijo, justamente este domingo hay una reunión, si quieres ir, anda. Perfecto. Yo fui, escuché, perfecto, firmé mi contrato.
¿de acuerdo? Y dije, bueno, vamos a este proceso para ir a Canadá. Lo primero que me dijeron fue, comienza a estudiar francés. Claro, Fue lo primero que me dijeron. algo elemental. Elemental. Ya yo venía estudiando francés. Pero yo venía estudiando francés no porque tenía intención de irme ni a Francia ni a Canadá, sino porque una vez viendo las Olimpiadas vi que hablaron en francés y dije, pregunté por qué hablan en francés, porque es un lenguaje diplomático y que se utiliza muchísimo en los deportes como las Olimpiadas. Y yo dije, bueno, ya yo hablaba inglés, déjame estudiar otro idioma para ponerme la etiqueta esa de trilingüe. ¿Ok? Y bueno, así yo dije, bueno, perfecto. Y comenzamos y mi esposa también comenzó a estudiar francés en su momento allá y comenzó el proceso. Yo no resistí, te soy honesto, a seguir en el país por la situación económica del país, porque todo tenía que pagar. Claro, bueno, estamos hablando del año 2012, 13, ¿no? Sí, claro, pero ya yo tenía mi aceptación por parte de la provincia de Quebec, pero todavía no tenía la aceptación por el gobierno federal. Entonces yo tomé la iniciativa, le dije a mi esposa, vámonos de aquí, ya yo no tolero seguir viviendo acá. Nos fuimos a Panamá y nos establecimos un año en Panamá. Ok. Y cuando nos llegó los Mientras documentos, desarrollabas el proceso en paralelo. exacto, cuando nos llegó los documentos canadienses, decidimos prácticamente irnos, porque el gobierno canadiense nos puso una fecha límite para poder venir a Canadá, hacer lo que se llama el landing, aterrizar tu proceso, y luego si te querías ir, te podías ir. Pero, o sea, con la condición de que si pasaba cierto periodo, podías perder la residencia. Claro. Entonces yo no quise hacer el landing, yo quise venirme asustado, te voy a ser honesto, asustado, cultura, país, idioma, porque una Bueno, cosa, y sobre todo porque es algo es muy distante a lo que nosotros somos como venezolanos o a exactamente, la cultura que súper, nosotros estamos acostumbrados, más allá incluso tomando en consideración el tema del idioma, ¿no? súper Que ya de distante. por sí es una traba. Quizás por eso es que las mayores migraciones de los últimos años han sido a países latinoamericanos o a ciudades como por ejemplo Miami, en la cual el idioma español prácticamente es un segundo idioma muy instaurado, ¿no? Pero Claro, bueno, claro. de verdad que es un tema, como bien lo estás diciendo, de susto, ¿no? Es un No, tema mucho susto. de miedo, de no saber qué puede suceder en ese momento. Como Claro, te digo, por el tema de tú en tu caso te fuiste prácticamente forzado, ¿me explico? sí, Forzado a tener que irte, más no a irte con esa calma con la cual en algunos casos se desarrollan estos movimientos migratorios. exactamente. Y yo pienso que el susto se incrementa, a ver, no por ti, porque tú dices, bueno, José Vergara puede dormir por ahí en un cuarto, no le para, pero cuando ya viene con familia, es completamente diferente la situación, ¿verdad? Sí, o sea, Entonces, de verdad que el tema de familia exponencia todo el tema, ¿no? Porque como tú sí, dices, uno resuelve, pero bueno, son niños en los cuales, bueno, tienes que llevarlo, el tema de la escolaridad, o sea, el tema de la adaptación a la escuela, es todo complejo. exacto. Mira, bien decía en estos días Benjamín Rauseo que las personas siempre tienen que estar preparadas, famoso conde del Guácharo, porque tú no sabes en qué momento va a llegar la oportunidad. Yo consideré que yo venía preparado, pero yo no estaba esperando nada a cambio cuando llegué al país. Y yo llegué y desde Panamá yo mandé un correo a diferentes empresas, especialmente a una, diciéndole que llegaba, me acuerdo el 14 de septiembre, que yo estaba disponible. Pero y claro, ellos me respondieron como un saludo a la bandera. Bueno, cuando llegue nos avisa. Yo dije, no, esto fue una respuesta diplomática y aquí no va a pasar nada. ¿Eh? Yo llegué el 14 de septiembre y el 15 de septiembre me encontraba yo sacando lo que yo vine legal y con idioma, te lo repito. Estaba sacando mi número de seguro social, pero el susto era tan grande y que esto no se lo he dicho a nadie, hermano. ¿Ok? Eso te lo estoy confesando aquí y a la gente Es que va a una escuchar este exclusiva. podcast. Esto es una exclusiva. El susto era tan grande que yo no sentía hambre. ¿Me explico? Eran las 11 de la mañana y yo no sentía hambre. Generalmente a esa hora No, ya yo normalmente eso comía. es también por los nervios. O sea, el Los tema, nervios, el eran los nervios. nerviosismo, el nerviosismo de inapetencia. Mira, Alfredo, horrible, horrible esa sensación. Y yo le pedí al Señor, que me acuerdo que mi hija desayunó, mi esposa desayunó, no había nacido la segunda, le pedí que se me podía conectar al Wi-Fi del teléfono. Me dijo, claro. O sea, yo dije, "Pues, porque en Panamá no es fácil que te dieran el Wi-Fi. No, No. vale, aquí es libre, conéctate.
Hermano, lo que me conecto me entró un correo de la empresa, que yo voy a mandar el correo, decía, ya llegaste, nos interesa hablar contigo, puedes llamarnos a este número. Yo no tenía todavía la SIM card, no tenía nada de eso. Y le pedí al señor del establecimiento que si me podía prestar una llamada, que yo se la pagaba. Y el señor me decía, ¿pagar? ¿Por qué? No, tú puedes hacer llamada ilimitada, tú puedes llamar. O sea, el tema es que tienes que tener Sí, saldo bueno, en el lo que pasa es que es la teléfono. cultura de la cual, o sea, como te digo, es difícil llegar y adaptarte a una cultura a la cual no estamos acostumbrados. Exacto. Fíjate una cosa. Me apreté el teléfono, llamo y me dijeron, ¿puedes venir hoy a las 2 de la tarde? Eran las 11. Yo le dije, yo me encuentro, tal, tal. Bueno, estás en el centro. Bueno, te espero a las 2 de la tarde. Además, yo me fui con un blue jean y con una franela y con un suéter. Pues yo no me puedo aparecer en una entrevista de esta manera, pues. ¿Me explico? Eh, yo siempre he dicho que a mí me estafaron en Panamá. Yo perdí un dinero grande en Panamá. Y yo me vine acá a Canadá, me vine con una tarjeta de crédito de $500 y un amigo me prestó $3,000. Eso fue lo con que yo me vine. Yo recuerdo que inmediatamente, nos estábamos sacando el número de seguro social, inmediatamente compré, dije, esposa, ayúdame a vestirme por una entrevista, un pantalón negro, una camisa, una corbata, correa. Ese me fueron como $300. Yo, ay, Dios mío, díganme si no me contratan, se fueron estos $300, digo yo, ¿no? Porque voy a hacer mercado con Claro. estos $300. Bueno, yo fui a la entrevista fue en inglés, y el carajo viene y me dice, el supervisor me dice en ese momento, me dice, si hablara francés fuera un plus. Y yo le digo, es que yo hablo francés. Y comencé inmediatamente a hablar francés. Y él me dijo, no, vale, tú estás listo para comenzar con nosotros. Me dice, yo te voy a mandar el contrato para que lo firmes, si estás de acuerdo. Yo digo, Dios mío, ¿sabes? Llegué ayer y ya hoy conseguí trabajo con una multinacional. ¿Me explico? O sea, que no, Bueno, no, también no me fueron iban las a pagar. condiciones en las cuales emigraste, ¿no? Porque ya el hecho Sí, de que claro, hubieses ido legal, preparado, exacto, legal legal, y ahora, aparte preparado con el idioma, con el idioma, o sea, eso exactamente, es un peso súper importante que exacto. no todas las personas toman incluso la previsión de hacerlo. Exacto, es que la gente dice, yo me puedo ir para Canadá. A ver, a mí primos me escriben que están en Sudamérica. Yo me puedo ir para Canadá, primo, pero tú hablas inglés, no, hablas francés, no. Primo, tienes al menos un estudio universitario que te pueda sumar cuando llegues aquí, no. Vale, pero ¿qué tú crees? Aquí vas a llegar, pues probablemente llegues, pero se te va a hacer más cuesta arriba. Y yo con esto no quiero cerrarle la puerta a nadie. O sea, yo lo que digo es, si tú vas a migrar, planifícate. Pues yo me planifiqué durante 4 Eso años. es lo que acabas de decir, incluso era el punto en el cual yo quería tocar de la migración. O sea, una de las formas en las cuales puedes emigrar y no Ujú. frustrarte en el intento es con la planificación. Es decir, Exacto. si tú no te planificas, evidentemente va a ser un tema de frustración. Porque, por ejemplo, tú en Canadá, sin la legalidad, sin ningún tipo de idioma, Ujú. prácticamente en un país en el cual el idioma español es relegado, porque estamos hablando de francés e inglés. Entonces, Sí, fíjate que es súper difícil, es súper complejo. O sea, y ponemos el exacto. ejemplo de Canadá porque, bueno, tenemos tu experiencia en carne propia que nos permite poder hablar con mayor base. Sin embargo, así igual podemos hablar en los países de Europa, en el propio Estados Unidos, en el cual las personas a veces dicen, yo escucho muchas personas que dicen, bueno, no, pero aquí yo me voy a Miami porque ya todo el mundo habla español, pero si después tienes que hacer un traslado para otra localidad en la cual ya el español no es algo tan común, te va a costar y te va a pegar y va a ser un tema el poder entender y el poder explicarte y el poder comprender para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Exactamente. Es que mira, Alfredo, hay algo que es importante. Bueno, por supuesto, la legalidad es importante en todos lados, pero si tú hablas un otro idioma, si nosotros en Venezuela hubiésemos tenido un sistema educativo bilingüe, Claro, hubiese sido mucho más fácil para muchas personas. Incluso las personas no salen a veces de Miami o no salen de la Florida, vamos a decirte, para enmarcarlos todos, es por la barrera del idioma. Pero es que aprenderlo no te va, ¿sabes? Más bien te va a abrir puertas, pero tienes que hacer un sacrificio, por supuesto, ¿verdad? Tienes que hacer un sacrificio. Incluso en Colombia, tú llegas a hablar inglés, se te abren otras puertas. Incluso en mismo Venezuela, tú claro. dices, mira, yo puedo, soy bilingüe, soy trilingüe. Yo recuerdo que yo recibía, en mi trabajo en Venezuela, yo recibía a delegaciones de China, delegaciones de Irán, delegaciones voy a trabajar con PDVSA, delegaciones de otros países, de Francia, de Alemania, y yo con el idioma, o sea, yo era como decirte el representante de la empresa en comunicación.
no estoy diciendo que otras personas no hablaran, pero en ese momento yo era el que hablaba más fluido y yo no tenía nada que ver con lo que me ponían, pero no era mi trabajo, pero era, mira, para que apoye al gerente general, que no habla inglés, para que sea su traductor. Digo yo, pero yo no soy traductor, eso es una carrera, eso es un trabajo, eso yo me puedo equivocar traduciendo. Yo puedo hablar, pero yo no soy traductor. Pero bueno, al fin tú te das a entender, ¿no? El tema del idioma. Pero fíjate que sí, la planificación es sumamente importante. Aquella persona que escuchen este podcast, que tenga la intención de emigrar, planifíquense, investiguen el país donde se van a ir, por qué se quieren ir ahí, aprendan el idioma, Las busquen cómo oportunidades laborales, legalizarse. que son muy Sí, importantes, ¿no? Porque a veces mucho, también claro. es súper importante, considero yo, desde el punto de Sí, vista como profesional, visualizar algún tipo de profesión en la cual puedas desempeñarte y puedas desarrollarte, ¿no? Hay claro. algunas profesiones en las cuales evidentemente son más complejas que otras, hay otras profesiones que son muy demandadas, pero bueno, Sí, también es un plus. ¿Por qué? Porque bueno, si tú te puedes ir a un país en el cual puedes desarrollar la profesión que has venido desarrollando durante tanto tiempo, la profesión en la cual ujú, estudiaste, que tienes conocimiento, vas a tener mejores resultados. O sea, va a ser un proceso exactamente, menos traumático y menos engorroso. No exactamente, porque otro tipo de trabajo no pueda dignificarte, porque evidentemente cualquier tipo de trabajo, ya sea trabajo de servicio, ya sea trabajo técnico, ya sea trabajo desde el punto de vista de licenciado, X o Y, es lo ideal. También lo funcional de todo esto es que también tú te puedas sentir cómodo con lo que estás haciendo y con lo que estás desarrollando. exactamente, exactamente. Eh, Tú sabes que las personas pueden cambiar su perfil laboral, ¿no? Tú dices, bueno, yo soy sociólogo y mañana quiero ser, no sé, financiero. Eso también lleva una planificación, lo que hemos Claro, hablado totalmente. en los otros capítulos del podcast. Eh, yo siempre digo, el inglés te abre muchas puertas. Fíjate que aquí es un poco, vamos a decírtelo, desafiante vivir en esta provincia, porque tú cuando llegas te dicen, aprenda francés. Entonces el gobierno tiene un sistema que se llama la francización, donde tú vas a una escuela y te da un apoyo económico para que puedas sobrevivir con ese apoyo económico mientras estás estudiando 2 años aproximadamente el idioma. Inmediatamente tú terminas de estudiar tu francés, preparas tu currículo porque tienes tu experiencia de tu país de origen, entonces cuando comienzas a buscar empleo, bilingüe, bilingüe, pero ese bilingüe no es que español-francés, ese Es bilingüe es inglés, francés, francés-inglés. claro. Entonces hay personas que tienen que ahora comenzar otra vez a estudiar inglés para poder meterse al mercado laboral. Por eso muchas personas se van de esta provincia, porque si tú te vas a Vancouver, con inglés es suficiente, si te vas a Ontario, con inglés es suficiente, si te vas, no sé, a Manitoba, con inglés es suficiente, si te vas acá a Alberta, con inglés es suficiente. Entonces, aquí es el único detalle que las personas se chocan con eso, ¿no? Con el tema de que hablan francés e inglés. No obstante, hay que añadir que el francés de aquí, el hablado, es muy Es diferente distinto al francés de al Francia. francés de Francia. Sí, O sea, eso hay que decirlo. el Aquí se habla escrito sí, bueno, incluso yo te de... lo digo porque yo en su momento, en la parte estudiantil, también hice un curso de francés en la Alianza Francesa y el Ajá, profesor que yo, o sea, el profesor que tenía era un viejito y era francés, o sea, era francés, francés, era incluso, era el esposo, porque él falleció, era el ujú, esposo de la cónsul de Francia, ¿no? ujú, Y él nos daba clases y él decía, sabes que bueno, ya de por sí los franceses tienen una personalidad relativamente fuerte. Él decía sí, que lo que se habla en Canadá no era francés. O sea, el sí, dedo decía sí siempre existe como esa rivalidad, ¿no? Pero él decía que lo que sí. se habla en Canadá no es para nada francés, que se Mira, puede escribir similar, pero que en lo hablado no es para nada francés. sí. Fíjate una cosa, Alfredo. Cuando a mí me hicieron la entrevista, la persona que habló francés conmigo era de Argelia. Entonces, su francés es un francés estándar, lo que le llaman un francés estándar, ¿no? Sin mucho acento, con el acento argelino, pero era fácil la comprensión, era muy fácil. Cuando a mí me presentaron al otro jefe, que era el jefe de él, hermano, yo no le entendía absolutamente nada.
Y yo dije, ¿será que yo perdí mis 17 niveles de la Alianza Francesa? Bueno, o sea, yo no le tengo miedo yo me le mido a cualquier cosa. Yo dije, bueno, yo tengo 3 meses de prueba, con 3 meses que me paguen, para mí es suficiente, yo me puedo después bandear por allí. Yo pensaba de esa manera, yo no voy a estar yéndome. Si me votan, bueno. Eh, pero justo conocí en esa empresa, conocí un francés. Muchacho, cuando le escuché el acento, yo dije, uy, este tiene el mismo acento de la profesora que me daba clase en la Alianza. Y le pregunté, ¿cómo te llamas y tal? ¿Y dónde eres? Y todo. Dice, yo soy de Francia, soy del sur y todo. Yo te voy a hacer una pregunta. Y tú que tú hablas francés, tu idioma nativo, natal, tu lengua. Cuando tú llegaste aquí, tú entendías absolutamente todo. Dice, no, para mí esto era completamente diferente. Y yo, bueno. Entonces yo pues comprendí, es como que tú aprendas español en Madrid y luego te mudes a Maracaibo o a Claro, Puntapiedra en Margarita. sí, exacto. Me imagino que el cambio, o sea, es abismal. Eso se ve en todas, bueno, no, se ve en prácticamente muchos países, ¿no? Los cuales Exacto, por las regiones tienen algún tipo de tonalidad, algún tipo de léxico de totalmente distinto, ¿no? acento. Algún tipo de acento Exacto. totalmente Tú sabes distinto. cómo hablan las personas de Punta Piedra, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, uno hace siempre la analogía así porque dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un idioma tenga tantas formas de escucharse o de darse a entender? Bueno, es lo mismo que pasa aquí en Venezuela. No es lo mismo escuchar a una persona de Caracas, escuchar a una persona oriental, escuchar a una persona Claro, del occidente extremo del país, como puede ser cualquier región como Maracaibo, incluso la exacto, región de los Andes. Mira, aquí hay exacto. personas, yo he tenido, incluso hace poco, estaba aquí una persona de Inglaterra, vino particularmente a ver un proyecto, eso fue hace como un poco más de un año, y una de las personas que trabaja aquí es de los Andes. O sea, y claro, y él conocía, hablaba español, nos entendía muy bien, pero cuando le hablaba a la persona de los Andes, o sea, como ese tono, él se quedaba así como que pensando así, tratando de... Y eso que la persona, lo que pasa es que le hablaba muy fuerte el tema todavía, o sea, lo sacamos de Mérida ayer, una cosa así, llegó aquí hoy, y el hombre llegó, nunca había salido de Mérida y bueno, y comenzó a hablar aquí y evidentemente la persona se quedaba así como que, bueno, como que le costaba mucho entenderlo, pero bueno, son las cosas que pasan en el tema de las lenguas en los diferentes países. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, después el oído se va acostumbrando. Y te soy honesto, yo a veces escucho a dos personas nativas hablando aquí, yo no presto atención, no presto atención. Es para mí, estuviesen hablando, bla, 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 o sea, yo no entiendo absolutamente nada, porque creo que si tú estuvieras en la conversación, pudieras entender En algunas el cosas, ¿no? contexto, claro, si estás en el... Sí, Bueno, eso sucede sí. mucho también cuando estás viendo de repente, y le pasa a muchas personas. Yo entiendo un poco el francés, ¿ok? Mm, Mi esposo sí quizás lo habla mucho más. Yo lo entiendo, lo leo muy bien, o sea, si veo algo escrito, puedo leerlo, pero claro, la dicción depende evidentemente de cómo hable la persona y cómo lo escuche, ¿no? Pero de exacto, repente si estás, a veces cuando vemos algún tipo de película del cine francés y estás, te metes dentro de la película, comienzas como que a agarrar el ritmo y bueno, comienzas a tenerle contexto a la cosa, pero así de exacto. la nada, de algo así, es muy difícil. Es muy difícil, sumamente difícil. Ya, bueno, a mí ya, no te voy a decir que se me hace súper fácil, pero cuando hablo con el vecino, por ejemplo, que a veces me presta apoyo, el tema de la instalación de la piscina y todo, ya yo lo entiendo. Pero al principio yo decía, Dios mío, y es donde yo vivo especialmente es muy francés, ¿ok? Muy, muy francés. Estoy un poco más al este, el oeste más inglés. Incluso mi hija mayor tiene el acento de acá. Su francés tiene acento de acá, por supuesto, porque sus compañeras de estudio, la Claro, maestra y todo este tema, la ¿verdad? escolaridad hace que ya La de una vez escolaridad. se adapte Exactamente, a la propia cultura, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, había algo súper importante, ¿no? ujú, Que en todo tema de migración siempre está presente, ¿no? Y tenemos que verlo, ¿no? Que es los lazos que uno deja con el sitio del cual estás emigrando, ¿no? O sea, ujú, cuando emigraste tuviste una condición específica, llegaste a un país distinto, pero ¿qué sucede a veces, no? Y eso lo vemos desde el punto de vista, lo he leído en muchos casos, en estudios que han hecho del tema de migración, es todavía
el entramado social que queda con el país del cual acabaste de salir. O sea, hay personas que a Sí. veces creen que eso es muy fácil de llevar o lo invisibilizan, ¿no? Como que, bueno, yo me voy a ir a Canadá y listo, es como una vida nueva y estoy aquí en Canadá y no tengo más nada que hacer y ya que arrancas como de cero. Y muy pocas veces es así, muy pocas veces es borrón y cuenta nueva porque muchas veces tenemos familia, tenemos condiciones específicas que quedaron aquí en Venezuela, en algunos casos para algunas personas incluso tienen hasta negocios locales, o sea, como que sigue esa compenetración con Venezuela en el cual ya no solamente, ya no eres venezolano, tampoco eres tú solamente canadiense, ahora eres canadiense venezolano, ¿no? Mira, yo sufrí, a mí me entristeció un poco cuando yo fui a Venezuela el año pasado, y algo que yo creo que le he comentado a pocas personas también. Y cuando yo fui, yo soy venezolano, yo digo primero yo soy oriental y luego soy venezolano. Pero cuando yo fui, no fue lo mismo que yo dejé, por supuesto. Yo no me sentía de allá porque veía cosas y no estaba de acuerdo. Por ejemplo, comerse el semáforo, una señora pegando gritos en un café porque le sirvieron un café mal. eh, y aquí tampoco me siento de acá. Entonces tú dices, bueno, tú no te sientes canadiense, aunque yo respeto, entiendo las leyes y todo acá, pero tampoco te sientes cuando estando allá, te sientes venezolano. La gente va a decir, bueno, pero eso suena muy tonto. Bueno, pero eso es como yo me sentí. Te sientes como en un limbo. Pero es ¿Me que igual, explico? es que igual vas a tener, o sea, tú te sientes así porque estás en un limbo, pero Exacto. por lo menos tu hija no, tu hija te aseguro que si quizás tú le preguntas, ella es canadiense. O Sí, sea, sí, porque es canadiense porque ya desde tan pequeño comienza con esa cultura, con esa escolaridad, pero ya nosotros estamos hablando de que al momento de emigrar con 30 años, 35 años, 25 años, estás hablando de que prácticamente más de un tercio de tu vida ya la viviste bajo una cultura muy específica. Y el tema cultural es lo más fuerte que hay. O sea, muchas veces exacto. nosotros creemos, y cuando se habla de cultura, no, creemos que, bueno, que cuando hablamos de cultura estamos hablando es de lo que hace, de los bailes típicos y de los dulces típicos y de los... No, no, cultura es simplemente la propia forma de pensar del ser humano, ¿ok? En la cual nosotros lo expresamos a través ya sea de vocabulario, a través de danza, a través de lectura, a través de expresiones artísticas, etcétera, pero es una forma de ser de nosotros, ¿ok? Y es una forma en la cual está muy, muy integrada a todo lo que es nuestra forma incluso hasta de pensar. O sea, nuestra cultura determina en gran parte nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Así Claro, nosotros no querramos hacerlo o así algunas personas logren conducirlo por otra vía o algunas personas logren moldearlo, pero lo que tú estás diciendo tiene mucha razón y mucha validez. Por eso es que siempre los niños, las personas, mientras más pequeño es el niño, mayor facilidad de adaptación tiene a culturas exacto, totalmente distintas, porque te exacto. aseguro que tú, en tu caso, tú elegiste Canadá, pero si tú hubieses llegado con tu niña pequeña a China, evidentemente ella fuese ahorita una persona dentro de la cultura china totalmente, ¿me Exacto, explico? exacto, Eso, exactamente, eso sí. es algo importante siempre a tomarlo en consideración, porque no solamente te lo he escuchado a ti, sino lo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pero es que yo, por lo menos en Venezuela, no se sienten cómodos porque evidentemente ya visualizaron otro estilo de vida y ya tu cultura es una cultura mezclada, ¿no? Sí, sí, fíjate, sí, Alfredo, eh, hay cosas que tú comienzas a reflexionar y ahora que tú ves, por ejemplo, yo me enteré que en Venezuela era carnaval esta temporada porque mi esposa me dijo, mira, que, que, que no va a llegar el documento allá porque es carnaval. Y yo, ¿cuándo es carnaval? Aquí no celebramos No, carnaval, no, y en aquí no Estados se Unidos celebra tampoco, o sea, carnaval. son muy pocas, bueno, salvo las regiones latinoamericanas algunas, ¿no? Exacto, entonces incluso en España se celebra carnaval y vi varios amigos por allí celebrando carnaval. Y decía, wow, qué bonito fuera si aquí celebraran carnaval también. Claro, pero el invierno Sí, no lo no permite. existe eso, ese tema Sí, sería bien complejo, ¿no? sí. Entonces, yo siempre he dicho, mira, yo al que quiera migrar, que lo haga, porque ganas. Yo siempre he dicho, si a mí, yo siempre decía, yo me voy a Canadá y si me va mal, voy a ganar un idioma, voy a ganar un estudio, voy a ganar otra cultura, voy a ganar un aprendizaje. Si me tengo que volver al país. Siempre lo pensé de esa manera, ¿verdad? Cuando yo vi que a los 3 4 años ya yo estaba aquí, vamos a decir, establecido,
fue que decidí vender lo que tenía en Venezuela para, no quería ya volver en ese momento a vivir, al menos a vivir, ¿verdad? Yo tuve que pasar 9 años para poder ver a mi familia nuevamente. No, mi mamá había venido, justamente se fue en la pandemia, pero para ver a mis tías que me criaron, para ver a mis hermanos también, por supuesto, tuve que pasar 9 años para poder verlos. Y no te voy a mentir, sí está ese gusanito ahí de que será que paso mi invierno en Venezuela en vez de Panamá como tenía pensado, o en vez de Cuba, o en vez de México, o sea, cualquier país caliente. Claro, O sea, tropical. sí está ese gusanito ahí, sí está ese gusanito ahí. Y ayer justamente, como el mercado estaba cerrado, estaba revisando cuánto están los apartamentos, cuánto está aquí, cuánto está allá, a ver si eh, va y uno pasas una temporada ya, por supuesto, porque rodearte, ¿no? Y llenarte un poco de tus familiares, a pesar de que muchos amigos ya no están allá y muchas personas que tú dejaste ya no están allá. Cada quien hizo sus vidas, lastimosamente más familiares han muerto también, desafortunadamente. Eh, Siempre está eso ahí planteado, ¿no? Yo sí tengo que decirte la verdad, en algún momento repudié de mi país, estaba cansado, obstinado, Bueno, pero es molesto que con los propio, lo que pasa es políticos. que fíjate, ¿no? Ahí voy al punto en que a veces hay que hacer las diferencias. O sea, porque Mm, llega un momento en que todos confundimos el país con el gobierno o con el estado de exacto, gobierno. O sea, exacto. yo creo que gran parte de los venezolanos, y bueno, es una Sí, aseveración que hago de manera muy subjetiva, pero gran parte de los venezolanos que repudian el país, lo que verdaderamente repudian es el gobierno exacto. que se encuentra acá o el sistema o la sociedad que se logró convertir todo esto, ¿no? Sí, Y no es fácil a veces diferenciarlo. Te lo digo porque, bueno, yo estoy acá y muchas personas me dicen, Alfredo, pero es que tú, ¿cómo estás allá y cómo tú aguantas eso? O sea, lo que a claro, veces las personas no ven es que ya Venezuela en los últimos años ha trascendido un poco el tema político. Bueno, y tú quizás cuando viniste viste que cuando te fuiste, todo era política y sí, las noticias eran políticas y todo el mundo hablaba de política y llegaban a hablar de política y el otro hablaba de política. Ahorita ya no existe eso. O sea, ahorita muy pocas personas que tú le hablas ahorita de política no les interesa, simplemente siguieron adelante. Lamentablemente es un tema, el tema político es un tema muy álgido que no se vislumbra ni siquiera que pueda cambiar en un futuro cercano y las personas quieren es trabajar y buscar la forma económicamente de ser sustentable y exacto. económicamente de crear nuevos emprendimientos y económicamente, si no es aquí en Venezuela, de hacerlo como tengo muchísimas personas aquí que trabajan bajo la modalidad de freelancer, entonces bueno, también tienes una ventaja, tienes aquí tu familia, tienes aquí una base y trabajas en la modalidad de freelancer, puedes trabajar en cualquier parte del mundo, porque ahorita el tema de la globalización y el tema de la pandemia lo que hizo Ujú, fue darle mayor cabida al tema de trabajo remoto, ¿no? Ya antes estábamos como un exactamente. poco más limitados, ya antes para el trabajo remoto éramos un poco más cerrados, ahora las empresas más bien se han abierto muchísimo más al trabajo remoto, hay algunas empresas incluso que Los hasta solamente estudios, quieren trabajo remoto y ya no quieren prácticamente empleados porque bueno, se dieron cuenta de que hay muchos beneficios a pesar de que Venezuela todavía no es un país que tenga una cultura de trabajo remoto, ¿no? Pero lo que tú dices es sucede muchísimo, ¿no? Que las personas a veces llega un momento en el cual, o llega un periodo del tema de tanta carga emocional, que bueno, cuando hablas de Venezuela, es prácticamente como si lo estuvieses ofendiendo, ¿no? claro, sí, fíjate. Y es verdad, ¿no? Si la gente, yo me fui molesto más que todo fue con el tema de los políticos, ¿no? Y claro, y ciertas personas también arrastradas por su comportamiento poco anticívico. Entonces eso me hizo a mí pues, explotar y decir, no, no quería saber nada, pero cuando fui ahorita, la sensación fue completamente diferente. Tú dirás, bueno, pero fueron 3 días nada más. Bueno, pero 3 días me bastaron para ver, al menos observar. La gente sigue siendo honesta, hermano. La gente sigue siendo honesta, porque yo me acuerdo que fui a comprar, escucha bien esto, fui a comprar eh, 14 potes de arroz chino porque le había dicho a mi familia que era una fiesta china y que nos íbamos a reunir por videollamada y que las niñas, mis hijas iban a estar. Y el chino me dice, 14, 14 es mucho. Yo, pero es que somos 20. No, llévate 12. O sea, hermano, eso es grande, o sea, eso a mí me conmovió, pero yo dije, pero es que si falta, te va a alcanzar. Porque él siendo otro no le interesa, él vende 2 potes Claro. más y al final no le importa, ¿verdad? La muchacha que me sirvió el café, me acuerdo, yo estoy acostumbrado,
vamos a decirte, o mal acostumbrado a tomar café en taza de vidrio. De Y me lo sirvió cerámica. sí, de cerámica, y me lo sirvió de cartón. Y yo, disculpa, no me lo vayas a escupir, por favor. ¿Será que me lo puedes cambiar a una tacita de vidrio? No importa, vacíamelo, pero es algo mental que yo tengo. Me dice, no, no tengo por qué escupírtelo, si usted es el cliente, usted... Porque Claro, bueno, tú escuchas casos de casos, ¿no? son casos de casos, casos de casos. Sí, Fíjate, yo creo pero que hay algo que podemos rescatar de esta conversación, José, y no sé si tú lo compartes conmigo. El futuro de la migración, en cierta manera, es la planificación. O sea, la planificación, exacto. ya sea planificación, ojo, porque seguramente muchas personas van a decir, bueno, pero es que ¿cómo te vas a planificar si tú tienes que emigrar mañana? Bueno, Ujú, puedes desarrollar algún tipo de planificación preventiva o algún tipo de ujú, verdad, una planificación orientada a migrar. Yo en su momento, exacto. José, no te niego, yo en su momento, en esa misma época, que aquí, o sea, yo traía los pañales por puerta a puerta. O sea, yo llegué a traer, yo no compré aquí nunca un pañal. O sea, Ujú, nunca, en mi hijo cuando nació, yo nunca compré aquí, pude comprar aquí un pañal, porque los pañales los venían en enfermatoria, había que hacer una cola a las 3 de la mañana, no sé qué cosa. Gracias a Dios, yo tenía la posibilidad, dentro de todo, de traerlos desde Estados Unidos, los compraban los pañales en Walmart, llegaban al warehouse y los mandaban aquí, llegaban aquí en 2 semanas, y entonces, claro, gastabas muchísimo más, porque entonces yo tuve que comprar 40 paquetes S, 40 paquetes M, 40 paquetes XL, 40 claro. paquetes, y entonces uno los usaba, los regalaba, los donaba. Entonces, claro, y aparte tuve que agarrar un cuarto únicamente, porque aparte los pañales no es que son chiquiticos así, los pañales, Sí, sí. bueno, te agarran. Llegó un momento que yo decía, bueno, pero si abría y llegaba alguien iba a pensar que estaba acaparando Que está todo. que estaba Entonces, acaparando sí, pañales. estaba acaparando pañales, tenía paquetes de jugo, pero en ese momento yo desarrollé un esquema de planificación preventiva para migrar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía varios modelos de desarrollo o varios modelos de negocio. Incluso en esa época ya yo estaba desarrollando todo, o me mentalizaba en desarrollar el negocio del trading como un Ujú, negocio como tal que me diera sustentabilidad y no depender de ningún tipo de clima laboral, porque bueno, en cierta ventaja, lo que podemos hacer nosotros, tú podrías mañana decir, bueno, Alfredo, mira, yo me voy a ir a pasar ahí en Venezuela 5 meses porque tu trabajo prácticamente es totalmente remoto, inviertes en los mercados de valores, estás en sí, tu swing trading, desarrollas tu proceso de aprendizaje, pero aparte, tú lo único que necesitas es tu conexión, tu laptop y enfocarte en ello, exacto, más allá de la dinámica del país que esté desarrollándose, ¿no? exacto. Y si hay algo, en verdad, yo logré dentro de todo, y lo digo con total sinceridad, construir una cierta burbuja dentro de todo para poder Ujú, mantener una comodidad dentro de todo el caos que se vivía en esas fechas o en esas épocas. Pero yo lo pensé, yo desarrollé un esquema de migración preventiva, a qué países nos podemos ir, a dónde podemos tener, cuál países podemos tener mayor aceptación, en qué país quizás puedo desarrollar algún tipo de actividad como sociólogo, como planificador, que son las carreras que tengo, dónde los puedo validar. No llegué a ejecutarlo porque, bueno, gracias a Dios todo ha fluido de una buena manera y no tuve la oportunidad, pero creo que la planificación y las personas que nos escuchan, que visualizan o que creen que pueden tener una posibilidad o que llegan a necesitarlo, tienen que desarrollar algún tipo de planificación, sí, ya sea sí. con el idioma, ya sea con el tema de los estudios, ya sea visualizando. Mira, yo en estos días hablaba con un muchacho muy joven y me decía, es hijo de un amigo, y él quiere emigrar, ¿ok? Para Suiza, porque bueno, por temas de que él fue una vez y le gustó y después fue con sus papás y bueno, le gusta el estilo de vida. Y él me dijo, mira, yo lo que estoy averiguando es cuáles son las carreras más demandadas en Suiza para yo Ujú, poder estudiarlas aquí y dentro de 5 años irme, ¿no? O sea, fíjate más claro, o menos un poco la mentalidad de planificación que puede tener él. Por eso es que incluso sugería hablar de este tema, porque la planificación es un elemento fundamental para cualquier persona que desee emigrar. O sea, ese tipo de claro. planificación que te permite a ti ir un paso adelante es lo que te permite a ti llegar a ese punto en el cual evidentemente no estamos diciendo que vaya a ser más fácil por el tema de planificarlo, pero sí vas a Ujú, tener mayores herramientas para poder abordar esa situación, ¿no? exactamente. No, eso es esencial. La planificación es sumamente esencial. O sea, investigar el país, investigar la idiosincrasia, el idioma, las celebraciones, las leyes también, porque aquí hay personas que le han pegado muchísimas multas, un ejemplo, porque no limpia la nieve encima del carro. Y es porque yo no sabía, pero bueno, es que el hecho de que tú no sepas no quiere decir que
que no puede hacer una restricción. Entonces, eso es importante. La persona, tú te quieres ir, perfecto, váyase, pero tienes que planificarte antes de irte. A mí me hacen muchas preguntas, especialmente ahora que está Canadá de moda, vamos a decirlo entre comillas, Sí, que bueno, mucha gente, de moda en buena manera y en mala manera también, ¿no? Porque sí, lo digo de moda he visto videos de personas yéndose a Canadá gritando, sabiendo que, bueno, sí, sí, todos agarraban las manos, sí, todo es una campaña. Mire, yo le digo a esas personas, o familiares de esas personas, sí, esto es un país maravilloso, esto es un país de primer mundo, tiene pro, tiene contras, uno de sus contras es el sistema perdón, el largo invierno, que muchas personas latinoamericanos podemos vivir, que no estamos acostumbrados, pero yo no voy a decirle, no, no entren o hablar con el alcalde, pónganle una barrera, porque hay personas que van a cruzar o que están cruzando, que son de mal comportamiento y hay personas que son de buen comportamiento. Y no se puede meter todo en la misma no se cesta. puede categorizar tan Exactamente. genéricamente. Mira, hermano, este es un sistema, aquí Canadá, es un sistema tan bien hecho, para no decir perfecto, porque la perfección no existe. Un sistema tan bien hecho, que si tú no encajas en el sistema te repela inmediatamente, te desecha inmediatamente. Porque tú dices, no, que yo puedo venir aquí y vivir del gobierno, acostarme, el gobierno me paga todos los meses. Sí, pero el gobierno te va a decir, ven acá, aquí está este estudio, mira, aquí está este trabajo, mira, aquí está este estudio, aquí está este trabajo. También te va a empujar a que tú tengas las herramientas Sea para poder productivo. salir adelante. ¿Sí? No es que te van a dejar sentar, morir y esperar durmiendo en un carro. Aquí la indigencia que existe es por personas que tienen problemas de alcohol y drogadicción. Problemas, sí, son este Sí, tipo de problemas problemas. graves. Claro, y que no quieren estar en un centro. Ellos mismos, por su propio, quieren estar fuera en la calle viviendo. Pero aquí tú no tienes comida, aquí hay centros de banco de comida, aquí tú no tienes dinero, aquí el gobierno te ayuda para que tú puedas, mientras ellos te ponen a estudiar, para prepararte para meterte en el campo laboral, porque ellos saben que tú eres una persona que pagarías impuestos inmediatamente que comienzas a trabajar. ¿Sí? Entonces, esa facilidad que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú puedes trabajar en el mercado negro y ganar en efectivo y no declarar impuestos, aquí es muy Muy poca difícil. fuente para hacer eso. Muy difícil. No digo que no exista, pero es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, Claro, y bueno, y precisamente la idea de planificarse es para evitar eso, ¿no? O sea, la idea de claro, planificarte es para tratar de emigrar con las mayores condiciones a tu favor y no emigrar con las exacto, mayores condiciones en contra. exacto, exacto. Creo Sí, que es un tema súper interesante desde tu punto de vista, incluso el tema de migración y rescatable la importancia que tiene el hecho de tener un enfoque claro al momento de emigrar, ¿no? Yo creo que las personas que se frustran es por la falsa expectativa que pueden llevar, por esa falta de planificación, que ha sucedido muchísimas cosas. Hay personas que llegan y, sí, como te digo, visualizamos que emigrar es como vacacionar y yo ahorita me voy de vacaciones, igual lo que hago es que me llevo dos maletas más y estoy migrando allá y me llevé mis dos maletas y me quedo allá. Y bueno, no, es algo totalmente distinto. está como el muchacho que gritaba en el video que, bueno, pero este no es el sueño americano. Sí, sí. ¿Quién te dijo? Son personas que están acostumbradas a que le den todo. O sea, Bueno, lo que pasa es que fíjate, lo que pasa es que también, y siempre eh, se dice esas cosas de forma sarcástica, ¿no? O sea, sí, ahorita el tema de Venezuela se arregló, es como la forma sarcástica del sueño americano. O sea, que las personas exacto. en su momento estuvo de moda, pero ahorita te hablan, bueno, el sueño americano, ¿cuánto es? Trabajar 18 horas a la semana y y en cierta manera lo visualizan así. Es como el tema, bueno, ahorita Venezuela se arregló y entonces ya todo es maravilloso y todo es fabuloso y Sí, cuando te vayas el sueño americano es que en lo que llegando no vas a tener que trabajar y te van a dar dinero, muchos dólares. sí, Y bueno, lo que pasa es que siempre es el tema de la frustración que lo vemos reflejado a veces en esos tipos de sí. comentarios, ¿no? Sí, se crean esas campañas, ¿no? Bueno, ¿prefieres el sueño americano o la siesta madrileña? Por ejemplo, la siesta Sí, española. Entonces, sí, comienzan esas campañas con el fin de poder vender también, ¿no? sí, Algún tipo algo, de y no, y de generar un patrón producto o servicio. o generar una conducta, una forma de pensamiento.
Bueno, José, no sé Exacto. si tienes algo más que agregar en este episodio que hemos tocado el día de hoy, un episodio súper interesante. Me gusta mucho cuando hablamos de estos temas de planificarse, de visualizarse, de enfocarse y estos tips que pueden ser muy útiles para las personas que nos están escuchando, porque tenemos personas jóvenes que nos escuchan, personas ya, muchas personas en Venezuela que también quizás nos escuchan y pueden visualizar o pueden tener en consideración todo este tema de migración. Y creo que lo que hablamos de aquí les permite tener como que una visión un poco esquematizada, porque no hablamos mayores temas a profundidad, evidentemente por temas del tiempo, porque queremos que esto sea algo muy ligero y muy dinámico, pero bueno, una visión muy esquematizada de lo que es emigrar y sobre todo tener la mayor probabilidad de éxito al momento de desarrollar un tipo de migración, ¿no? Mira, Alfredo, yo lo que te puedo decir, como te digo, las personas tomen un lápiz y un papel y planteen las ideas que quieren. Primero, qué es lo que están buscando. Y en base a eso, háganse un mapa, vamos a decirle un mapa mental, qué es lo que tienes que hacer para poder alcanzar lo- tus metas. Así que ese famoso dicho que como vaya yendo, vamos viendo, eso está mal. Eso está mal. Eso tiene una alta probabilidad de un fracaso. Entonces es mejor decirte, mira, yo me voy a Holanda, bueno, tengo que aprender holandés, aunque ya todo el mundo habla inglés, porque también he visto videos de allá, pero ¿hablas inglés? Sí, Pero bueno, pues paga tu curso. vas a tener una mayor ventaja competitiva. El Exacto. hecho de Con el poder otro tener emigrante, con otro emigrante, con otro porque emigrante. José, a veces las personas creen, bueno, sí, es que yo me voy a Canadá y en Canadá todo está mejor, Canadá es un país desarrollado, Canadá es el primer mundo, Sí, pero lo que las personas no ven es que en Canadá tampoco que tú vas a llegar y te van a decir, ah, llegó José, vamos a nombrarlo presidente de la empresa porque llegó José y José está sí, bien parecido. sí, No, no, ahí vas a eh, tener competencia laboral también del primer mundo, que es algo que las sí, personas a veces no ven, ¿ok? O sea, a exacto. veces las personas no ven que para tú llegar, en efecto, al primer mundo y poder ser exitoso en cualquier tipo de carrera profesional, vas a competir contra personas que también se prepararon en un ámbito súper complejo y en un ámbito Ujú. muy profesional. Exacto, es que las personas también se dejan llevar por ese poco de publicidades falsas, de estafadores en las redes, de que vete a Canadá, te van a pagar $5,000 y te van a dar una mujer y una casa. ¿Me Sí, explico? Entonces la gente, pero es que es verdad que están buscando. Aquí siempre están buscando, por supuesto. Aquí el que levanta la cosecha son mexicanos, ¿verdad? Vienen solamente con una visa para levantar la cosecha de trabajo y luego te vuelven allí. Eso en verano tú los ves. Tú no vas a ver ningún canadiense levantando una cosecha de fresa claro, o de de blueberry. obra, la mano de obra tercerizada. Exactamente. Pero tienes que saber a qué vienes, ¿verdad? ¿A qué vienes? Porque tú vas a pasar por los campos y vas a ver esa gente en verano a 40 grados a la sombra sacando fresa, ¿sí? Porque aquí hace también calor en verano, ¿no? La gente cree que solamente es invierno, ¿no? Claro, Aquí no, hace estás en el calor, extremo. calor. Exacto, ahí todo está, bueno, los países como Canadá, países que están en extremos, tienen Sí, temporadas extremas, extrema, exactamente, temporadas extremas. extremas. Pero bueno, Sí. son cuestiones a tomar en consideración. Seguramente más adelante, en otro episodio, tocaremos algún tipo de tema mayor relacionado a la migración a profundidad. Pero Ujú, bueno, creo que este episodio exacto. fue muy fructífero, José. José, tus redes sociales para que te contacten. Vergara Investor, Vergara en todas mis redes Investor, sociales. Alfredo Chaumer, su red es en Instagram, arroba trader-sociologist, ¿ok? Señores, esto fue la acción de pensar, la acción que genera más valor. Agradecido con todas las personas que nos están apoyando, todas las personas que están pendientes de cada episodio. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue La Acción de Pensar por Alfredo Chaumer y José Vergara.